¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos. Estamos nuevamente muy contentos, muy alegres. La verdad que ya hacía falta estar en este ritmo de los podcasts, lo que está de moda, los trending que están de moda, pero no lo hacemos por moda, lo hacemos más que todo por el carácter informativo. Hoy estamos de un lugar privilegiado en San Pedro Sula, la ciudad de emprendedores, la ciudad que mantiene a todo Tegucigalpa, a toda la zona, todo Honduras prácticamente, el departamento de Cortés de full activos nosotros acá con Kervane Catracho. Y hoy, como lo están viendo aquí en el título de este podcast, hoy vamos a estar hablando de temas muy importantes. Para que lo entiendan, generalmente el tema va a ser prácticamente de economía, entender algunas cosas de qué es la ley tributaria, qué es el caso Corium, qué son estafas, qué son esos famosos aranceles que prácticamente nos están diciendo que nos van a afectar un poco ahí. Pero para todo eso, no soy yo el que va a hablar de eso, sino que es una amiga mía muy conocida desde a días. Te conozco, ¿va? ¿Desde cuándo te conozco? No digas, mejor, sí, desde muy atrás. Entonces hoy está con nosotros también. Tenemos otros amigos que a no les gusta salir en cámara, pero algún día ellos van a ser famosos y no nos van a hablar. Así que sin más que estamos desde Caobas Café. Coffee Café. Caobas Café. Un lugar natural, un lugar ecológico. Es más, ahí les voy a estar agregando unas imágenes, unas tomas súper chulas y súper bonitas que grabamos antes de que cayera la noche. Y el lugar recomendadísimo, total, para que vengan en familia, en amigos, en novios, en amantes, en trío, como ustedes quieran venir aquí a disfrutar. A Caobas tienen Facebook, se lo voy a estar dejando en la descripción. Tienen Instagram también y tienen TikTok para que ustedes vayan a seguirlos a sus redes sociales y vean qué es lo que ellos ofrecen aquí al público en general, aquí en lo que es San Pedro Sula. A mí me encanta San Pedro, no sé por qué. Pero bueno, aquí estamos activos. Hoy, Fabiola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Mucho gusto de estar aquí. Primera vez en un podcast. Primera y última. No, primera vez de muchas que vienen, ¿va? Claro. Así es. He realizado entrevistas para canales en vivo, pero podcast primera vez. Primera vez. ¿Y qué te parece el lugar aquí, Caobas, más o menos? ¿Cómo lo ves? Bueno, un lugar más bonito de San Pedro. San Pedro tiene muchos lugares bellos, hermosos. Aquí es la ciudad industrial y de todo pueden encontrar, ¿verdad? En medio de la industria, un lugar natural, de órbita natural, rodeado de naturaleza, lo pueden encontrar. ¿Crees que este lugar te conecta con lo ecológico, no? Claro que sí. Aquí parece que estás en otra ciudad. Te relajas al aire libre, todo bonito en Caobas. Oye, Fabiola, yo te quería una pregunta, no personal, pero sí más que todo como curiosamente. ¿Cómo sabes tanto de economía y de números esta vaina? ¿Qué onda? Bueno, yo soy economista y también máster en Derecho Tributario, y en mi vida profesional laboral empecé realizándome en las investigaciones, luego pasé a las asesorías comerciales, trabajé en la Administración Aduanera de Honduras por medio de concurso público y tomé muchos diplomados, ¿verdad? Me interesó mucho aprender sobre el SAR, sobre municipalidades, sobre la empresa privada, cuáles eran las limitantes que existían. Luego se me presentó la oportunidad de dirigir los ingresos de esta ciudad de San Pedro Sula, en donde se logró la mayor recaudación e hicimos muchas gestiones, ¿verdad?, que nos ayudaron a aprender más y a crecer mucho más en el área tributaria y fiscal. Realmente a mí me gusta más el área tributaria, porque la economía se puede estudiar de tres maneras. Se puede estudiar a través de la política monetaria, la política comercial y la política fiscal. Yo me especialicé en la política fiscal. Fíjate que, y te lo digo porque casi somos contemporáneos, casi somos de la misma edad. Normalmente cuando vemos economistas, yo pienso en Carlos Urbizo. Quiero mandarle un saludo también ahí al máster de máster, y normalmente es raro ver a una persona joven en este ámbito. Nelson, Nelson Ávila. Y prácticamente yo joven a vos hasta ahorita. Sí, la verdad es que, bueno, yo pienso de que los años dan mucha experiencia, abren muchos caminos, pero no necesariamente tenemos que llegar a la vejez para ser respetados como profesionales, ¿verdad? En mi caso, pues tengo 32 años y me gradué hace 8 años, y desde ahí, desde mucho antes, yo empecé a capacitarme, ¿verdad? El SAR hacía capacitaciones, yo las tomaba. La aduana hacía, yo las tomaba, y así me fui inmiscuyendo, y eso me abrió la oportunidad al campo laboral. O sea que podrías tener te podrías desenvolver en cualquier institución financiera trabajando como gerente, como, no sé, como directora.
Sí, claro, yo ya llegué al puesto más alto, que es una dirección. Estuve a cargo de 300 personas y contra todo pronóstico, ¿verdad? Era el primer año de gobierno, veníamos de una mala gestión, había que hacer cambios radicales, pero como te digo, gracias a la entrega y al conocimiento que pude adquirir en mi dedicación personal, pudimos, ¿verdad?, romper las expectativas que habían, porque nadie creía, ¿verdad?, que una muchacha iba a lograr algo o iba a ser respetado. No tuviste. Y más si sos mujer. ¿Ah? Más si sos mujer. A preguntarte eso, Iván, ¿no recibiste algún tipo de discriminación o algún tipo de como machismo de parte de algunos hombres? Desde el primer momento. Es más, desde la universidad fue muy difícil. O sea, el campo laboral y profesional para nosotras las mujeres es súper difícil en todos los aspectos, ¿verdad? Más si lo miran joven a uno o si lo ven más o menos ahí preparado, ya dicen, ay, esta ya es amante de este, del otro, por eso escala, por eso, eso es lo primerito que te catalogan. Es horrible, pero igual yo siempre con la frente en alto y pues nadie me puede señalar. La gente puede hablar mucho, pero señalarme con pruebas o tipo de cosas así, no. Yo me gano el respeto en todos mis cargos, ¿verdad? Sos una mujer ya hecha y derecha prácticamente en este ámbito de la cuestión de los números y la economía. ¿Nunca tuviste algún problema con alguna clase en la universidad que te diera? Yo no quería ser economista. No, ¿y entonces? No, quería ser comunicadora social. ¿Quería ser periodista? Gustaba quería ser no periodista de investigación. En el tiempo. Yo entré a la universidad en el 2002, imagínate. Ajá. En ese tiempo no existía influencer y nada de eso. Era programas así, televisivos, de entretenimiento. A mí me gustaba eso, el entretenimiento. Pero mi papá me dijo, no, vos sos buena para los números, me dijo. Escogí una carrera de números, estudia ingeniería, porque él quiso ser ingeniero. Entonces, como no pudo terminar la carrera, me dijo, estudia ingeniería, y a mí no me gustaba. Entonces yo en la UNAD metí 3 opciones, metí ingeniería y busqué en las licenciaturas donde había una carrera que tuviera más números, y la que tenía más números, la más difícil, era licenciatura en economía. Entonces yo la metí como tercera opción y eran 700 puntos, no alcancé los 1000 puntos de ingeniería y quedé en economía. Entonces así fue donde me abrí paso en esa carrera, y la verdad es que siento que nací para eso. Increíble el destino. ¿Te gustan bastante los números? Sí, desde siempre, siempre me gustó más las matemáticas que la español. A mí me decías, leí un libro, no me gustaba mucho. ¿Pero has leído algunos libros en temas de economía? Claro, no, te hablo en la escuela, colegio, o sea, lo hacía por pasar, pero mi fuerte era los números. Sos otro nivel, y déjame felicitarte por eso, porque no sabía que tenías tanta preparación académica y también tanta preparación laboral. Prácticamente tenés un repertorio de experiencia laboral que podés ejecutar cualquier tipo de trabajo. Pero ya vamos a entrar en detalle y vamos a empezar con esto, porque te he preparado algunas preguntas, Fabiola, para que el público que nos esté viendo a través de YouTube, a través de TikTok, con los reels que estamos subiendo, se informen un poco con diferentes cosas que a lo mejor no conocemos, o a lo mejor las escuchamos así de por encimita y no indagamos y no investigamos más, porque la neta a veces no da hueva. A veces yo te lo digo, cuando vi esa cuestión de la ley tributaria me dio hueva a buscar noticias, después la tuve que buscar porque la necesitaba saber. Pero te quiero hacer una pregunta así como para empezar ya este podcast, ya entrando en materia. ¿Cuál crees tú que es la fuerza de trabajo de Honduras, el motor de trabajo que tienen los hondureños para sacar adelante este país? ¿Cuál crees que es el más fuerte? Bueno, el sector formal de la economía predomina en la fuerza laboral, ¿verdad? Es el que se cuantifica según el Instituto Nacional de Estadísticas. La economía formal, que son las empresas que se constituyen legalmente y que cumplen con la gestión que establecen en las constituciones de sociedad, son las que predominan la economía y suman al Producto Interno Bruto y protegen al individuo, que es lo más importante, ¿verdad? Las empresas son importantes, pero es más importante la fuerza laboral. Actualmente nosotros tenemos una población de casi 8 millones de personas, sí, de habitantes, de los cuales solo 3 millones forman parte de la fuerza laboral formal de Honduras.
Y lamentablemente, según el último reporte del INE, 4.600 personas han perdido su fuente de trabajo formal. Entonces las cifras nos preocupan, ¿verdad? Yo sé que a casi nadie le gusta ver números, estadísticas, para nada, pero por eso te felicito y te agradezco por hacer este podcast, porque tú llegas a toda la juventud, adulto mayor, a todos los que estén viendo el TikTok, Facebook, todas las redes, por lo menos te siguen y por lo menos van a escuchar un poquito. Entonces ya cambia la manera de pensar de las personas. O por lo menos si nos ven algún reel de TikTok o Instagram o Facebook, van a decir, hey, este podcast estuvo bueno, lo vamos a ir a ver completito, lo vamos a ir a ver completo en YouTube. Cuando hablas de economía, fuerza laboral informal, nos estamos refiriendo a aquellos negocios que no tienen un permiso o que no tributan al SAR. Ok, la economía informal es una fuente que produce trabajo, pero no está dentro de las estipulaciones legales que establece el Código de Comercio, el Código Tributario, las diferentes leyes de los países que avalan para la protección del trabajador y el patrono. ¿Eso es malo o es terminantemente bueno? Es algo que no se puede regular, es muy difícil. Te hablo de los vendedores ambulantes, de la señora que en su casa vende baleadas, topodillos, tortillas. No va a ir a hacer una escritura de sociedad para hacer eso, ¿verdad? Pero es un dinero que circula en la economía, no se puede ignorar, siempre se suma al Producto Interno Bruto, entonces eso se convierte en subempleo. La señora de las tortillas contrata a una muchacha, no le puede pagar ni el salario mínimo, porque ingresa lo básico, ¿verdad? O menos ingresarla al Seguro Social. Exacto, entonces todo eso no se registra directamente en indicadores, pero sí se ve, nosotros los economistas podemos verlo en el Producto Interno Bruto. Cuando nosotros vemos crece el PIB, disminuye el PIB, o se sumaron estas actividades, o hay más interacción económica. Ajá. No necesariamente es por las grandes empresas, al contrario, la masa de la economía informal, que son todos estos pequeños emprendedores, la movilidad urbana que tenemos también, muchas personas que vienen de los diferentes pueblos, se vienen a instalar aquí a San Pedro o se instalan en Tegucigalpa, aquí donde hay mucho más interacción económica, ellos suman al crecimiento del PIB, no solo es la empresa privada. Ahora te pregunto, ¿podríamos cuantificar en tema de cuántos miles, cuántos millones o cuántos dólares la economía informal? Claro que sí. ¿Y cómo se cuantifica si no se registra tributariamente nada de eso? Existe un indicador que se llama subempleo visible y subempleo invisible. Okay. Eso se determina en base a... Por eso existe el mínimo exento, por eso existe la ley de salario mínimo, por eso existe la división de los sectores de la economía formal. Entonces, se puede identificar en base al subempleo visible e invisible. El subempleo visible son las personas que están preparadas, pero ganan mucho menos del salario mínimo promedio. Lo que dice la ley, ¿verdad? Que hay un ahorita anda de acuerdo a los 8.000, 9.000, ¿verdad? Es de acuerdo a la cantidad de empleos que tenga la empresa o el negocio, ¿no? Sí, pero el salario mínimo está dependiendo del rubro. Sí, dependiendo del rubro, se divide en varias secciones el salario mínimo. Entonces, cuando se registra en el Producto Interno Bruto, que se analiza a través de la econometría, todo lo que son ingresos individuales, entonces hay un grupo de personas que no llegan en sus ingresos ni siquiera al salario mínimo promedio nominal. Entonces esas personas se clasifican en el subempleo y ahí entonces de esa manera se cuantifica. Puede ser una persona que, como te digo, que emprende, que es vendedor ambulante, que tiene movilidad urbana, que es, por ejemplo, las trabajadoras domésticas también, que a veces no les pagan ni el salario mínimo. Bueno, entonces ahí se va sumando y sumando y ya se tiene un número, ¿verdad? Que lo maneja el Instituto Nacional de Estadística. ¿Verdad? O sí, bastante aceptable el número, ¿verdad? Sí, el subempleo se analiza y eso nos sirve a nosotros para asesorar a los políticos y decirles, mire, en vez de que ande
prometiendo que ahí va a generar empleo y va a mejorar la inversión, y a veces son personas que ni siquiera han estudiado ni nada y se postulan a diputaciones. Bueno, pague una asesoría o pregunte y diga: voy a disminuir el subempleo. Vamos a hacer una ley para que a las trabajadoras de limpieza por lo menos le paguen el salario promedio nominal. Entonces salen del subempleo y pasan a la economía formal y disminuye la economía informal, y eso es bueno para los indicadores. Entonces ese tipo de cosas son las que deben de analizar los aspirantes. ¿En cuánto ahorita oscila la tasa de desempleo actualmente en Honduras? ¿Hay algún dato exacto? Sí, la tasa de desempleo está en 5.2% anual. O sea que es el dato que te explicaba. De los casi 8 millones, 5 millones están desempleados, solo 3 están empleados, 3 millones están empleados. ¿Y qué pasa con la gente que trabaja, tiene su empleo, ya sea en empresa privada, en el gobierno o en una ONG? ¿Qué pasa? Y esa persona emprende. ¿Cómo se le llama a esa persona? También se registra dentro de los 3 millones están las personas, está la masa que trabaja en empresas privadas, microempresas, pequeñas empresas, se suman ahí y se subdivide con el dato exacto y lo tira de un solo. 1 millón. Los otros 2 millones son personas por cuenta propia, emprenden cualquier tipo de negocios. Casa. Sí, exactamente. Todo está bien registrado en las estadísticas, ¿verdad? Ustedes la pueden ver a profundidad en el INE. Y ahí ven los datos exactos y nosotros los explicamos aquí de manera general, pero sí está dentro de la masa de la fuerza laboral. Todo lo que nos están diciendo aquí y lo que estamos tratando de tocar, los temas que estamos tocando aquí o lo que vamos a tocar son temas para que la gente los pueda entender, ¿verdad? Claro. La juventud, la gente en casa que no tiene mucho, pero lo pueden hacer, ¿verdad? Pero ya quiero pasar al siguiente tema, el tema Corium en Choloma, bueno, en Honduras, porque tienen sede ya en varias ciudades de Honduras. El tema Corium Inversiones, que ha venido a ser un tema, yo he visto el tema de Corium, prácticamente está para dividir la familia, porque unos están a favor, otros están en contra, otros les dicen ignorante, otros le dicen ignorante el que no invirtió. Pero aquí, ¿qué onda? O sea, ¿habrá algún ignorante o habrá algún incauto? ¿O es que la gente de por sí dice: no, sí, yo sé que no se ve muy legal, pero el que no arriesga no gana? Como dijo aquella de Tegu, hay que arriesgar para perder o hay que arriesgar para ganar. No sé cómo es que digo, pero ¿qué onda? Y es bueno. Esa apreciación que dijo esa muchacha es correcta. Ajá. Es parte de la formación financiera. Hay un principio financiero que dice: a mayor riesgo, mayor pérdida. Mayor pérdida. Correcto. Es un término correcto a nivel financiero. Okay. Eso no significa que ya sea como dudita. Sí, que me lo tome literal, sí. O sea, que defienda un fraude financiero. O sea, eso no significa eso, ¿verdad? Eso significa de que, vaya, si yo invierto a largo plazo, puedo tener el riesgo, ahora tengo el ingreso, pero ajá, ¿qué tal me despiden? ¿Cómo voy a seguir yo retornando el capital? A eso se refiere ese principio financiero, ¿verdad? No a que aceptemos estafas, fraudes y nada por el estilo, ¿verdad? El caso Ponzi, Fabiola, ¿es piramidal o, perdón, el caso Corium es Ponzi o piramidal? Es una estipulación económica que existe hace 200 años. Nace de las teorías económicas, se encuentran en los libros de microeconomía 1, 2. Ustedes encuentran el esquema Ponzi donde quieran, nos los enseñan a todos, las licenciaturas, a todos. Es un esquema muy básico. Cuando nos empezamos a empapar del sistema financiero, nos hablan de los fraudes financieros, cómo se originan, la historia. El esquema Ponzi es muy básico. Es un esquema piramidal en donde inicia con un inversionista, le llaman inversionista al aportador de capital. Al primero que dice, aquí hay 100,000 varos, aquí hay 100,000 dólares. Al que dice, dame 10,000 y yo te retorno 200,000 en una semana. Entonces ahí viene el primero. Se va, imagínate una pirámide, es el que está de primero. Ese viene y le dice al primo, al abuelo, me dice a mí,
Me dice él, acá tengo la recuperación, es de verdad. Entonces vienen y se suman los demás. Se suman y así sucesivamente. Lo que explica el sistema Ponzi es de que no existe un respaldo financiero, sino que con tu mismo dinero le retornan la inversión a los demás. O sea que no es ninguna ganancia. Entonces, es tu mismo dinero que te lo están devolviendo en cuotas. Exacto. Es un sistema peligrosísimo porque se mide a nivel lineal. Ajá. No es cíclico. Ajá. Cuando tú metes tu dinero ahorros al banco, es una inversión cíclica, porque metes una inversión inicial, tenés formación bruta de capital fijo, tenés el respaldo de la banca, tenés el seguro social, tenés entonces es un esquema cíclico que aunque quiebre el banco, tú no pierdes nada porque está respaldado por el gobierno y otras instituciones no gubernamentales y otros capitales y así sucesivamente. El esquema Ponzi o piramidal es un esquema lineal, es un esquema como no existe ningún respaldo, imagínate un hilo. El hilo va creciendo hasta que llega a su límite, se rompe, ya no puedes devolverle a la gente porque ya moviste todo el dinero y la persona que quiere recuperar, el que está haciendo el fraude, ya lo ha sacado del país o lo ha movido a otras cuentas, ya no existe porque no está en un fondo de seguro, sino que está en unas cajas de cartón, en una casa, o está enterrado en el patio de la casa, o está en los cuartos escondidos. Entonces no hay un sistema de seguro. Llega el momento que llega la escasez y ya no le pueden devolver ni la inversión de las personas, ni mucho menos la ganancia. Bueno, no sería la ganancia, sino que repartirle el dinero de la última persona que metió dinero. Lineal, totalmente lineal. Yo vi en Netflix, vi una serie, era documental tipo serie, que era la historia de Bernard Madoff. No sé si la has escuchado, la has visto, y yo le quiero recomendar a la gente que vayan a Netflix ahorita mismo y la vean, porque ahí van a darse cuenta cómo funciona más como en la vida real prácticamente. La historia de Bernard Madoff. Era como, no sé, como de origen judío, radicado en Estados Unidos, y creó uno de los esquemas Ponzi más estafadores y más devastadores de la historia de la economía de Estados Unidos. Increíble. Ok, continuamos. Bueno, el tema Corio es el que está de moda ahorita, va. No te importa que te sigas. La gente tiene muchas preguntas sobre eso. ¿Con qué figura jurídica se crea Corium? ¿O cómo fue eso? Fíjate que es bien curioso, porque a la gente le dicen es ilegal, pero ellos te sacan la constitución de sociedad y eso le da cierta legalidad. Ellos empezaron como comerciantes individuales. Ajá. Cuando tú vas y constituyes una constitución, valga la redundancia, de comerciante individual, puedes dejar abierto como un párrafo en donde puedes ponerlo a 6 meses, cambiar a otra figura jurídica o ampliar las funciones en base a las limitantes de comerciante individual. Eso fueron lo que ellos hicieron. Se constituyeron primero por medio de comerciantes individuales. Dicen que la cabeza de todo son 2 extranjeros estadounidenses. Okay. Que le explicaron al socio hondureño cómo era, se fue a constituir como comerciante individual y después cambió a una sociedad mercantil. Entonces ellos en la constitución de comerciante individual en ningún momento te da el Código de Comercio y el Código Tributario ni la ley del sistema financiero le da atribuciones a un comerciante individual de ser un prestamista o de ponerse al nivel de una institución financiera o no financiera. Son para empresas formales, micro y medianas. Empresas normales, un restaurante, vender carros, una pulpería, eso es un comerciante individual. Okay, entonces ellos disfrazaron esa figura jurídica poniendo que iban a hacer una cosa, pero en realidad ofrecían otros servicios. Pero si, entonces, si está bajo si está constituida como una empresa mercantil, ¿por qué normalmente se le dice que es ilegal o que es estafa? Claro, después de comerciante individual constituyeron la sociedad mercantil SDRL. Ajá. Y en esa constitución lo que pusieron fue otras actividades que le atribuye el Código de Comercio
de otro tipo de actividad económica, para nada establecieron, porque eso se especifica en la constitución de sociedad. Se especifica los socios, se especifica todo, se especifica lo más importante de las constituciones mercantiles, son que vayan respaldados por lo que le permite el Código de Comercio de Honduras. Operar legalmente, y lo que no. En el caso de ellos, que se dedicaban a hacer prácticamente, quería hacer una financiera como Finsol o como cualquier cooperativa o como cualquier banco, no era por medio de una SDRL. Ellos tenían que iniciar otro trámite con la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, el Banco Central, y otro trámite que se hace, en donde entran otras leyes que deben de cumplir, en este caso para resguardarlo al inversor, pues. Sí, los intereses, pues el dinero de las personas, ¿no? Para que estuvieran prácticamente seguros, ¿va? Seguros, y ellos se rigieran. Son pasos que no los hicieron ellos. No los hicieron. Ni en la Constitución, puede que tengan la Constitución mercantil como SRL, pero no tienen, que están dedicados a hacer un giro financiero. Captación de fondos. Correcto, todo lo que tiene que ver con prestar y capitalizar, y todo eso, manejar intereses y todo eso, no tienen constituido así la sociedad, sino que ellos prácticamente es una fachada, pues como que yo diga, voy a poner un restaurante y pongo una venta de ropa. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver. Lo hago por evadir otras cuestiones, otras leyes. Correcto, las otras leyes. ¿Vos crees que por eso la municipalidad les entregó un permiso de operación? Exactamente. O sea que el permiso de operación es válido, está dentro del ámbito legal. Bueno, sí, según la ellos tenían, ¿no? Precisamente por eso ellos rápidamente pasaron de comerciante individual a una sociedad mercantil, porque para que la municipalidad les diera un permiso y fuera más legítimo, más formal, ellos se pusieron que hacían otras actividades, compra y venta y todo, pero como te digo, no incluyeron el giro comercial. Entonces, legalmente, la municipalidad no tenía nada por qué negárselo, porque la ley municipal y el reglamento establece en la sección de industria, comercio y servicios de que si la empresa está legalmente constituida y tiene su sociedad mercantil o es comerciante individual, es persona natural o jurídica y quiere su permiso en estas tres áreas que se dedique cualquiera, la municipalidad solo te pide la escritura de la sociedad y el pagar y el pago de la tasa, y hasta el siguiente año empezás a hacer la declaración de impuesto de industria, comercio y servicios. Entonces legalmente no había por qué detenerle el permiso. Claro que yo vi varias noticias en donde el señor alcalde cuestionaba un poco que lo de la Banca y Seguro. Sí, que no estaba convencido de que ellos se dedicaban a lo que decía la escritura. Mandó a preguntar a la Comisión Nacional de Banca y Seguro, no le dieron respuesta, le dijeron de que eso no lo manejaban ellos, que no estaban al tanto. No, que estaba en un proceso y que era confidencial del Ministerio Público. Eso fue lo que le dijeron. Eso? Sí, eso fue la respuesta que le dio la comisión. Ahorita, los únicos que podían detener esa actividad mercantil era la Comisión Nacional de Bancas. Eran los únicos. Ellos eran los únicos que tenían la potestad legal y todo para detener esta actividad, ¿verdad? Si estaban seguros de que no estaba incluida en la escritura el giro financiero. ¿Y por qué últimamente ahorita el gobierno anda diciendo que sí, que se le va a devolver el dinero? Luego ellos dicen, no, al estilo Corio, al estilo gobierno, ¿cómo quieren que se le devuelva? Sí, el fiscal, el del Banco Central, el de la Comisión, el del Ministerio Público, todos están diciendo, no se preocupen, les vamos a devolver el dinero, que sí, que viva el gobierno, que todo, pero eso no es porque vive el gobierno, porque sean buenos o malos. Eso lo establece el artículo 333 de la Constitución de la República, del régimen económico, que dice de que en todo fraude y en todo este tipo de casos que pasen, que el gobierno está obligado, no es que quieran o no quieran, está obligado a proteger el sector social de la economía y a la población.
en su defecto afectada, devolviéndole el capital. Eso es lo que dice el artículo 333 de la Constitución, ¿verdad? Por eso ellos están avalando de que van a devolver y tienen que hacerlo. Además, es una retención, no es que va a salir de los impuestos, es de lo que les quitó el Ministerio Público, los que van 230 millones creo. Lo incautado. Lo incautado. Igual manera, la OAVI tiene potestad porque también encontraron 15 vehículos, unas propiedades y unas cuentas bancarias del señor socio de esta empresa. Entonces también las van a convertir en activos y eso va a servir para devolverle a la gente, ¿verdad? Lo que es su capital, porque intereses es imposible, no, porque no hay. Como la empresa no se sometió a lo que establecen las demás leyes del sistema financiero y no financiero, entonces solo hay simples recibos a manos. Sí, como que yo diga, voy a dejar un recibo de los que venden en el mercado de 20 pesos y lo voy a dar. Sí, yo puedo ir con un recibo, por ejemplo, haber invertido 10,000, ponerle 2 ceros y decir que fue 1,000,000 o 100,000. ¿Y quién me va a decir a mí que no? Sí, lo están llevando vos misma. Entonces, por esa razón es que le pido de corazón a toda la gente que no defienda este tipo de actividades, porque al final quien pierde somos nosotros mismos. O ellos mismos los que están defendiendo. Pues sí, nosotros mismos, ustedes mismos. O sea, no es ganancia. No es ganancia, así ustedes vean el retorno no es una ganancia y es un riesgo grandísimo en donde están 100%, no 99 ni 90, 100% seguro que lo van a perder todo. ¿Por qué se dice que es imposible que una empresa te dé unas ganancias anuales de aproximadamente de un 240%? No existe algún tipo de negocio, alguna inversión que te dé tanta ganancia, ni el mismo petróleo que tanto se consume a nivel mundial. Para nada. En este caso, en el sistema financiero de Honduras y ninguna empresa de inversiones te puede garantizar semejante cantidad de retorno de inversión. Eso se llama retorno de inversión de un 240%. Ni siquiera existe un retorno de inversión del 50%, ni siquiera a largo plazo. O sea, ¿por qué? Porque esa cantidad lo determina la oferta y la demanda de un país, de los que están involucrados en el sistema financiero, en la banca, en las cooperativas, en las instituciones. Entonces ellos determinan lo que es la tasa de interés en base al Banco Central, por medio de la tasa, eso se llama la tasa de la política monetaria. Sube o baja dependiendo de cuántos oferentes en ahorros e inversiones ingresen anuales, aumenten o disminuyan anualmente en la banca formal. Pero un 240% es imposible, ¿no? O sea, no, ni un 100%. Ni siquiera nada, ni siquiera el 100%. Si tú tienes 1,000,000 de lempiras y vos decís, voy a ahorrar, a meterlo al banco para ahorros, porque eso me va a dar. ¿Cómo le llaman cuando tienes así una cierta cantidad y lo pones como a plazo fijo? A plazo fijo, ganas más intereses con eso, ¿no? Correcto, pero la ley del sistema financiero y la tasa de la política monetaria establecen que solamente es el 1% que el banco te retorna por tener tu dinero ahorrado. Solo el 1%. Solo el 1%. Pero también los bancos te explican también que el negocio del banco no es que vos ganes dinero con él. O sea, por ejemplo, si yo le meto 50,000 pesos al banco, el banco no está, bueno, no es el negocio del banco en darme a mí el 10% de interés anual. El 100, no, el 200. No, el negocio del banco es darme un crédito o prestarle el crédito, venderme una tarjeta de crédito y también, ¿qué me sirve de cómo tenerlo de ahorro ahí? Pues sí, manejan más la tasa de interés pasiva. ¿Cuál es esa? Explícame esa, la tasa. La de los préstamos, la de las tarjetas. El banco te dice con el mismo dinero que tienen y con las reservas y con todo, te dice, ¿cuánto ganas vos? 20,000 pesos.
si querés yo te presto 40. una tarjeta sí, de 40,000 pesos, ¿la querés ahorita? Sí, y no te cuesta nada, abajo lo firmás y te la dan. Ahí va ¿Pero uno qué? como Ajá, la tasa pasiva de interés es al 36%, o sea que los 40,000 más el 36% de esos 40,000 los tenés que devolver al banco. Es una barbaridad. Bueno, ese es el negocio del banco, ¿no? Correcto. Y que claramente está cuando firmamos un contrato. Yo hace poco abrí Ni se fija uno. No, exacto. Yo hace poco firmé un contrato ahorita con una institución financiera, un banco, y yo no leí el contrato, te lo doy honesto. Vos feliz porque te dieron los 40,000. Los 200,000. No, y fíjate que y uno lo mal invierte. No, bueno, depende, ¿va? Como depende del proyecto que tengas. A lo que voy yo es que nadie lee esos contratos. Y ahí, claro, dice, no es que te vamos a dar mucho dinero por tu dinero aquí guardado. Es más, te lo vamos a ir quitando. Porque el negocio de nosotros es eso, pues. Y la gente no lo entiende. La gente le echa la culpa al banco. Que los bancos no quieren que busque. Ahora, las cooperativas es mucho más factible. Porque son más pequeñas, ¿no? Los capitales son menores. Sí, pero no, te dan más por la tasa de interés activa. Si vos metes ahorros a la cooperativa, te da un poquito más anual que en el banco. Y en las instituciones financieras también, también te dan por el movimiento de capital, ¿verdad? Pues, vaya, si quieren, ahorren en la cooperativa. Es correcto. Bueno, Fabiola, ¿qué tiene que hacer el gobierno o las autoridades de nuestro país para que en un futuro esto no vuelva a pasar? O que no vuelvan a ingresar este tipo de negocios a Honduras. Negocios, entre comillas. Sí, es bien difícil de regularizarlo, pero no imposible. Lo que el gobierno debería de estar preocupado por hacer, en vez de haber puesto lo de obligatorio de estudiar el 28 de julio. Lo que Mel dijo del libro. Ajá, en vez de eso, ya deberían de ser obligatorios la educación financiera desde la preparatoria, desde el colegio, desde la escuela, de que por lo menos se sepa qué es una empresa, cómo funciona, para qué sirve, que sí, que no, para que la gente no salga y cualquiera lo engañe. Y la opción más viable y más técnica a corto plazo, que ya deberían de estar trabajando en eso, formando es una comisión de superintendencia de sociedades mercantiles. ¿Qué es eso? Mira, esta comisión debería ser integrada por expertos. Como para regular las que vienen emergiendo. Supervisar las escrituras de sociedad, porque la otra opción sería reformar el Código de Comercio. Sí, pero, se puede. Claro que sí. Pero el problema es que al determinar, por ejemplo, esos fraudes financieros, limitan mucho el libre comercio, que es un principio de economía. El comercio debe de ser libre, exacto, debe de ser libre, no debe de haber muchas limitantes para constituirse, porque eso genera empleos. Y disminuye la economía informal, que es un problema que te lo explicaba al principio. Sí, es correcto. Entonces, en base a ese principio, pero bien pueden crear una superintendencia con expertos que supervisen las sociedades mercantiles antes de entregarlas, o sea que como auditorías, pues. Sí, unas auditorías previas. Correcto, a unas auditorías previas que garanticen que Corium de verdad iba a importar carros, no a prestar dinero. O a recoger dinero. No a recoger dinero ni a disfrazarse de una institución financiera, por ejemplo. Estas cosas preventivas se pueden hacer muy bien, se pueden hacer. Es más, por medio de una ONG podría ser, que no dependa del gobierno, sino que una ONG, o sea, es súper fácil iniciar, si se quisiera, de una manera preventiva con esto. Bueno, ya tocamos ese tema de Corium y estuvimos poniendo los ejemplos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, pero ahora la gente, imagino que se pregunta, y bueno, yo los he escuchado preguntarse eso. Bueno, y si no es en Corium, si no es en el banco, si no es aquí, no es, ¿en dónde podremos tener nuestro dinero seguro o cómo podemos generar ganancias de forma segura? ¿Hay algún método, alguna forma o hay algo que se puede hacer? Claro, solamente existe el sistema financiero formal. El que tenemos actualmente. La banca, la cooperativa, las financieras, o sea,
solamente eso existe. O sea, que la gente se pierde porque quiere. Porque quiere. Y hay en cada esquina, en Choloma sobran. O es que la gente creo que quedó fascinada y quedó como embobada con Matrix, que estaba en el sistema y que hay que vencer el sistema. No. Solamente hay que poner, por eso las inversiones son muy exigentes. Hay que poner los pies en la tierra, no es una cosa improvisada, no es algo que vos sentís en el corazón. Ay, voy a ir a Corium porque me nace en el corazón. No, o sea, andate a lo seguro. ¿Por qué? Porque Corium no tiene formación bruta de capital fijo, no tiene estados financieros para determinar la liquidez, por ejemplo, también no se sabe cuánto hay, cuánto no hay. No hay seguro de fondo de la gente. O sea, imagínate si agarra fuego esa casa donde estaba todo ese dinero en unas cajas. No hay inversión inicial. La inversión inicial es indispensable porque el dinero no rinde estando ahí guardado. No, tiene que moverse. Tiene que moverse. O sea, no rinde para nada. Entonces, ellos engañaban también con otra metodología a la gente que se utiliza en la bolsa de valores. La bolsa de valores, ellos decían, la bolsa de valores funciona ganando utilidades por medio de un capital, pero la persona que te toma el capital lo invierte en el extranjero, ya sea en divisa, ya sea en otros activos, pasivos, petróleo, que decían, ¿dónde has visto? Sí, petróleo bien, y todo, sospechoso, ¿no? ¿no? Se puede invertir en bienes y raíces, sí. en todas esas cosas que mueven el capital. Eso se llama bolsa de valores, pero eso nunca se ha manejado en Honduras. Bueno, yo espero que la gente haya entendido y hayan quedado sus mentes claras, y si no, ahí está la caja de comentarios aquí abajo que se pueden regar en paja. ¿Les vas a contestar? Claro. ¿Les vas a contestar a cualquier tipo de comentario que pongan? Así es. Si te piden al WhatsApp. Voy a pensarlo. Para una entrevista. Bueno, ahí está. Para que me explique mejor, dice. Clases privadas. No, bueno, ahí están los comentarios para que usted pueda comentar y pueda decir, no entendí esta parte, quiero que la licenciada lo explique otra vez, o quiero que me lo repita otra vez. La licenciada con gusto se los va a contestar, porque yo le voy a estar pasando cada comentario que ustedes estén haciendo en la lista de comentarios acá abajo. Quiero que se suscriban también al canal y aprovechen que ya tenemos 6 para que nos puedan seguir apoyando, para que sigamos creando más podcasts como este, educativos, de educación financiera, lo que sea, o positivos, para que ustedes vayan aprendiendo. Tanto aprendemos nosotros como ustedes. Hablemos de la ley tributaria, Fabiola. La ley tributaria, lo que tanto dicen que es mala, que es buena, que por qué no la aprueban, que no sé, que va a afectar a las zonas libres, que va a afectar a las sedes. ¿Qué onda con la ley tributaria? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De dónde nace la ley tributaria? Sí, fíjate que la ley de justicia tributaria, le hago así porque el nombre es absurdo. Para mí es absurdo. Imagínate, yo soy máster en Derecho Tributario y yo te lo puedo decir que el nombre es absurdo, es ridículo, justicia tributaria. O sea, no tiene lógica. Justicia pues. Es como decir, ay, voy a descarbar algo. ¿Cómo para hacer justicia? ¿Cómo vas a poner, correcto, cómo vas a imponer una justicia en base a una simple ley, vos? Improvisada. Bueno, tal vez no. La justicia se aplica en base a los códigos. Puede ser, sí. Código penal, código aquí, código allá, y lo determina un juez, no lo determina una ley. Ajá. Es ilógica o sea que el nombre fue tonto o absurdo. Es absurdo. Para mí, experto en el área, es absurdo ese nombre. Y te voy a decir cómo nació. Ajá. Nació en el 2017 mediante una ONG que se llama Foro Social de la Deuda Externa, FOSDE, sí, Tegucigalpa, que es un grupo de economistas que se dedican a investigar cómo rinde la deuda externa del país, que está súper alta, y de qué manera se podía amortiguar la deuda. Entonces ellos, en las investigaciones de las finanzas públicas, en todo la balanza de pagos, en todos los registros que uno se encuentra en CEFIN y en SAR y en todos los portales de transparencia, descubrieron que había un abuso en las exoneraciones y en las exenciones del país. Ajá, una pausa. Cuando me decís abuso, quiero imaginarme lo mismo que me podría imaginar yo. ¿Crees que mucha gente
utilizó como eso de las exoneraciones para ingresar otras cosas al país. No sé, no me lo creo. No solo eso. No, no solo eso, pero ¿crees que por ahí viene la cosa? Sí, claro, por ahí viene. Diablos por ahí picaditos. viene. Sí, ya vas entendiendo. Sí, Mira, ojalá que la gente también. Sí, ojalá que ustedes también que están viendo este podcast aprendan. Pregunten en los comentarios, en TikTok, pregunten. Ahorita los podemos contestar. Así es. Ok, esa es una modalidad del abuso de las exoneraciones. Y la otra es el disfraz de los inversores, porque las exoneraciones y excepciones solo se dan de inversiones extranjeras directas o indirectas en el país. Ajá. En base a una cantidad de leyes que no tenés idea, sobre todo en base a una que está incluso por encima de nuestra Constitución de la República, que son los tratados de libre comercio. De ahí nacen las exoneraciones. Eso es internacional para los tratados de libre comercio. Eso, cuando te digo que los tratados de libre comercio están por encima de la Constitución, quiere decir que en la jerarquía de la ley primero son los tratados y después sigue la Constitución, después siguen los códigos y después siguen otras leyes. O sea que no importa que en la Constitución diga no hay exoneraciones, si el tratado lo dice, son válidas las exoneraciones y las excepciones. Así se maneja la jerarquía de la ley en Honduras. ¿Y hay algunos tratados de libre comercio? Claro, hay que dice de exoneración. Claro, todos. ¿Cómo cuáles? Hay 9 tratados de libre, tenemos 9 tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son, como bien lo dice, tratados comerciales con el resto del mundo. Ajá. Se establecen en base a rondas de negociaciones internacionales y nosotros negociamos qué queremos exportar y ellos dicen que quieren importar. Entonces yo, como Honduras, le digo a Estados Unidos, de ti voy a importar materia prima. Ajá. Entonces Estados Unidos te dice, bueno, yo te voy a comprar cantaritos. Entonces yo voy a importar eso y vos me vas a vender lo otro. Ese es un tratado de libre comercio, pero eso sí, a mí me exonerás de tanto de los impuestos. Entonces yo le digo, bueno, yo te vendo los cantaritos, pero igual no voy a pagar ningún impuesto puesto allá. ¿Por qué se hace eso? Porque son incentivos para la economía y porque así funciona todo el mundo. Okay. Entonces, en esos tratados de libre comercio, no es que todos están exonerados, todos los productos están exonerados, y no. Existen los gravámenes de importación que establecen las posiciones arancelarias en base a cuánto se paga y todo que se suma en la presión tributaria que tenemos nosotros, ¿verdad? Otro aspecto importante que entendamos, Honduras a nivel internacional no se ve de manera individual. Nosotros nos vemos a nivel centroamericano. A nosotros nos rige el Cauca y Recauca, que es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, en donde los mismos aranceles, exoneraciones, excepciones y maneras de inversión que se hacen aquí con respecto al comercio internacional es exactamente lo mismo en el resto de Centroamérica. ¿Por qué? ¿Con cuál objetivo? Porque se hace uno solo. Okay. Porque Honduras no puede competir con Brasil. Honduras, Brasil, sí, por la densidad poblacional. Sí. Brasil es mil veces más grande que Honduras. Tiene más producción. Entonces Brasil nos dice, Honduras, yo te puedo vender camisas. Te mando 500,000 diario de camisas, pero yo te voy a comprar yuscarán, pero me tienes que mandar 500,000 de yuscarán diario. Va a dejar sin malos maestros, sí. Vamos a andar llorando nosotros. Que no hay. Bueno, sí, no existe. Ese es un ejemplo para que la gente lo entienda. Correcto. No podemos competir a nivel de productividad, porque nuestra mano de obra es mucho menor. No hay una empresa grande industrial que me produzca eso diario. Entonces no podemos competir ni siquiera con Sudamérica, que estamos cerquita y tenemos muchas ventajas competitivas. Tenemos el puerto más eficiente, tenemos los costos operativos más bajos, pero somos muy pequeños. Exacto. Muy pequeños. Adelante estamos para nosotros. Correcto. Entonces, no por eso, a nivel comercial, nos unimos con Centroamérica. Panamá es la misma disposición que Honduras, Nicaragua, Guatemala es lo mismo.
Por eso existen las zonas fronterizas y todo eso. Y ahí nosotros hemos tratado con 9 países diferentes. Ok, tocando este tema de la ley tributaria, también llegamos a otro punto en el que estaba, digo yo, porque ya casi no veo que los medios lo toquen en este punto o la gente hable de esto. Las dichosas sedes, entran ahí alguna como algo como para coagular la sede, que la quieran terminar legalizando o no. ¿O qué onda con eso? ¿Qué tiene que ver la justicia tributaria con la sede? Ajá. Bueno, en base a la investigación que te contaba, que encontraron los economistas del FOSDE, que encontraron estos abusos en las exoneraciones y en las exenciones, estaban algunas zonas libres, estaban algunos, eso se llaman regímenes especiales, que son inversiones extranjeras que se vienen a instalar en el país a cambio de exoneraciones y exenciones para aumentar la productividad, y ellos dan empleo y todo. Ok, te pregunto, y una pausa. ¿Las sedes vienen siendo como las zonas libres? Correcto, solo que con una modalidad de exoneración más fuerte. Más amplia. Más amplia. Por eso el FOSDE alertó desde el 2017, en base a esa investigación que hicieron, alertó a toda la sociedad civil que no era bueno que el Congreso aprobara las sedes, que no era bueno porque íbamos a quedar en demasiada desventaja competitiva, porque las sedes no quería que se le exonerara los impuestos de bienes inmuebles de donde ellos se iban a instalar aquí en nuestro territorio. Quería que ese territorio se les cediera a ellos legalmente, que nosotros le diéramos la escritura a ellos y eso iba a ser de ellos y iba a estar libre de todo, del código tributario, del código de comercio, de todas las leyes. Ellos iban a poder hacer y deshacer porque ya ese pedazo de territorio era como vender la patria. Entonces, por eso el FOSDE alertó y ahí aprovecharon, ¿verdad?, los políticos a meterse en el tema, a decir no a las sedes, y hasta el día de hoy no han hecho absolutamente nada para suspender esta derogación. A la fecha de hoy que estamos grabando este podcast, hoy 1 de mayo de 2025, todavía no se ha derogado la ley de sedes. No se ha derogado de las sedes. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la paja? ¿Qué pedo? Bueno, porque hay varias estipulaciones. Mira, es que en lo de las sedes quedó a mitad de camino, quedó como en un 60% de avanzado. Okay. En ese 60% se hacen rondas de negociación, y en el periodo de Juan Orlando se hicieron todas esas rondas de negociaciones, los expertos que él tenía, en donde llegaron a cuadrar y a determinar ceder eso, y en caso de que Honduras no cumpliera, iba a ser una demanda millonaria que se le iba a venir encima a nosotros, ¿verdad? Y eso lo aceptó los asesores de Juan Orlando. Pero Honduras no ha cumplido. Correcto. Entonces está en stand-by, y uno que otro territorio ya lo entregaron. Solo de que están como en bajo perfil, como con miedo, porque claro, les afecta mucho políticamente. Eso les pasa por no informarse, andar prometiendo cosas y no informarse. O andar viendo otras cuestiones que no deben también. Ok, Fabiola, ¿cuáles crees que sean las fallas de la ley de justicia tributaria o las fallas que va a tener? Porque todavía no se ha aprobado esto, ¿no? No se ha aprobado. Que no. Sí, porque mira, están tomando una perspectiva equivocada de la exoneración y de la excepción. Ellos hablan de 10 familias que son ricas y no pagan impuestos. Sí, pero eso se llama regímenes especiales y lo permite la ley, la Constitución, el Cauca y Recarga, y sobre todo los tratados de libre comercio que te explicaban en qué nivel jerárquico está. Entonces eso lo permite, y sí hay retornos de inversión en base a los regímenes especiales. Son zonas libres, régimen de importación temporal y lo que son las zonas francas. Entonces eso genera empleo, ellos pagan más del salario promedio, ellos pagan mucho más, toman en cuenta lo de la mano de obra calificada, o sea que el que estudia tiene seguridad, en ese tipo de inversiones. Incentiva el idioma inglés también, porque se maneja mucho, y sobre todo suma e impacta a las importaciones y a las exportaciones, que es muy positivo para nuestra economía. Es cierto, ellos no pagan impuestos municipales, no pagan impuestos del SAR,
con respecto al impuesto de la renta, pero sí declaran el impuesto de la venta, porque el impuesto de la venta es el de nosotros. El 15%, ¿no? El 15% sí lo de todas las personas que a ellos les compran, que son compras millonarias. Eso sí lo declara la persona, si ellos, cuando ellos venden entre Soli o así, okay, sucesivamente, aportan al sector logístico, que es el que ha crecido. Vos te has preguntado por qué Choloma pasó a ser la ciudad industrial y antes era una aldea. Una aldea. Un pueblo. Por las zonas libres. Por las zonas libres. Que son, que se benefician de lo que son exoneraciones. ¿Qué pasa? Se empezó a regar zona libre y no podía ser de tierra ya el camino. No, claro. No. Porque entra mucho cabezal y mucho equipo pesado, mucho vehículo pesado y todo. Entonces obligaron al gobierno a hacer esas pavimentaciones y mantener esa red vial. Si no, olvídate, ahí estuviera Choloma llena de tierra. Como una aldea. Como una aldea todavía, como una aldea, no le pongas dudas. ¿Por qué crees que Villanueva está como está también? Sí. Por la misma razón. Así es. Ellos declaran el impuesto de la renta, declaran lo que son las personas que pasan el mínimo exento, el impuesto de la renta de persona natural. Ellos pagamos en agosto, ¿no? Por ahí. Sí, son los es lo que yo pago por vivir. Mi sueldo. Sí, por tu sueldo. Que me pagan 20,000, 25,000. Entonces hay una tabla que dice 5, 10, 15, dependiendo de cuánto ganes. Eso lo declara la zona libre también. Sí lo declara, sí, correcto. Sí, lo declara. Y declara los derechos arancelarios a las importaciones, okay, que varía bastante y sustancialmente. Puede ser del 10, del 15 hasta el 25%. Lo declaran en sus ducas, en todo lo que ellos necesitan importar para producir, lo declaran en el DAI. Entonces no es que ellos no paguen nada, sino que no, es cierto, no pagan lo que paga una sociedad mercantil, pero es que son inversiones extranjeras, se tratan de otra manera. No, esté el gobierno que esté, eso ya está estipulado, porque es parte de la economía, no es una cosa improvisada. Así es. ¿Crees que Honduras esté, o no sé, bueno, así directamente, ¿crees que Honduras esté en algún déficit fiscal actualmente o vamos para un déficit fiscal? Tenemos un déficit fiscal desde hace 50 años. ¡Diablo! En aumento. El déficit fiscal quiere decir que los ingresos son menores a los gastos que hace el gobierno específicamente. Fíjate que hablando de eso, me fijé en una municipalidad que tuvo una captación de fondos de como de unos 340 millones. Eso recaudó. Ese es el 100% que recaudó. Pero de esos 340 millones, ¿cuánto es la mitad? 170. Bueno, en gastos operativos y en gastos... Nómina. Sí, no solo en nómina. O sea, se fueron también otras cuestiones ahí. Gastaron como 198 millones. Oíme. Inversión nada. Inversión. Sí hubo inversión, pero bien poca. Bien poca. Lo mismo es en el gobierno central. A nivel nacional, ¿verdad? Lo mismo pasa, ¿no? Si vos revisas el presupuesto, es exuberante. Hay un déficit fiscal como del 17% más de lo que ingresa. ¿Cuánto ahorita para este año? ¿Cuál fue el presupuesto del gobierno? Exagerado, aumentó en un 5% al año anterior. Y es bastante. Es bastante, es casi 3,000 millones, exagerado. Y yo lo expliqué en una entrevista donde les desglosé todas las estipulaciones y las asignaciones presupuestarias. Increíble, solo para una secretaría le asignaron 151,000 millones de lempiras y eso solo es para nómina. Diablo, qué difícil se la pusieron. Es increíble, aparte de que suponen que el Producto Interno Bruto, ese aumento lo justifican porque suponen que el Producto Interno Bruto va a aumentar en un 4%, que la economía va a crecer en un 4 o 5%. Oíme, si lo más que hemos crecido en los últimos 6 años es
3.4, 5%. ¿Cómo vamos a pasar de 3 a 5 el otro año? Es bien difícil, ¿va? Imposible es, no difícil, sino que imposible. Otra pregunta, ¿el tema de la exoneración y la excepción es igual o tiene algunas diferencias? No, aquí en Honduras es diferente. La excepción es la degradación gradual de el pago de los tributos, pero se determina a nivel del Poder Ejecutivo. Ajá. Y la exoneración, digamos que la excepción es para siempre. Si hay un decreto que dice el grano de maíz está exento, ya siempre va a ser, no, o sea, la inversión es más fuerte para ese sector, porque dice está exento, quiere decir que en ningún momento le van a aplicar un impuesto, ajá. Un impuesto arancel ni nada, porque está exento. Esa es una excepción. No es una exoneración. Hay que entender. La diferencia entre una exoneración es que la exoneración es igual, la degradación parcial del pago de obligaciones tributarias, ajá, pero puede tener fluctuaciones y esa la determina el Congreso, o sea, por medio de las leyes. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decir hoy, voy a exonerar un 5% del 20% que paga de impuestos el arroz. Ajá. Pero el siguiente año puede decir otro y decir en el Congreso, someto a votación que se le aumente el 10% al pago del trigo. ¿Te acordás lo de los frijoles de... No, lo de la cédula. Ah, sí. Que dijeron, por lo de las votaciones, sí, quitemos los 200 pesos, dice, del pago. Y al siguiente día estaban diciendo, no. No, pero los quitaron, ¿no? Yo vi varias gente que... No, bueno... 24 horas porque se perdieron 260 millones de ese ingreso. No, pero, o sea, te estoy hablando pesos. Que mucha gente, él lo hizo. Sí. Lo aprovecharon. Ya despuésito lo volvieron a poner. Sí, claro, porque eso es una exoneración. Un día la puedes poner y otro día la puedes quitar. Entiendan, para que entiendan. Y una excepción no, una excepción es para siempre. Ok, espero que les haya quedado claro, ¿verdad? Hablemos del Fondo Monetario Internacional, que últimamente dijeron que en Honduras la economía estaba bien. No sé si reír o llorar cuando vi la noticia, pero lo que más me dio fue cólera. Todo el mundo está enojado. Sí, fíjate que yo siento que en Honduras tiene una economía muy frágil, ¿verdad? ¿Concuerdo contigo con eso? Claro. Tiene una economía muy frágil y muy delicada a la vez. Y cuando dijeron ellos que en Honduras estaba al 100%, porque estábamos... Ay, Dios santo. Esto viene de Hollywood, sacaron una película. ¿Qué pedo? ¿Qué opinas de eso? No. El Fondo Monetario Internacional es un ente como un banco internacional que nos presta a nosotros. Así es. Pero para que nos preste, ellos establecen algo que se llama un marco macrofiscal, que es una orden técnica en donde ellos asignan todo el dinero que se le está prestando de la deuda externa. El Fondo Monetario, por medio del marco macrofiscal, le dice al gobierno, vas a asignar 5% a nómina de esta deuda que te estoy dando, este préstamo que te estoy dando, lo tenés que usar en inversión social tanto, lo tenés que usar en nómina tanto, lo tenés que usar en infraestructura tanto. O sea que prácticamente ellos deciden en qué se va a invertir. Exactamente. ¿Será que mandan algunos observadores a ver en qué está fallando el gobierno o algún gobierno local? Es que somos una economía dependiente. Eso significa de que los ingresos no son suficientes para todo el gasto que existe. Y por eso el Fondo Monetario Internacional, como queriendo decir, ay, los vamos a salvar, les vamos a prestar. No salvar. Entre comillas, dije. Esa imposición que hace el Fondo Monetario es condiciones para ellos tener una medio garantía de que le van a devolver esa deuda externa. No es que nos quieren y nos quieren salvar y quieren que seamos desarrollados y nada que ver. Lo que a ellos les interesa es que al final de año exista la liquidez para que a ellos se les retorne esa deuda. Es como el banco. Igualito, cualquier banco, vos vas a un banco. Cuando te hagan una tarjeta de crédito, ¿no? Correcto, vos vas a un banco. Te va a tocar siempre.
Y vos andá vos y decirle a un banco, quiero $1,000,000 de pesos. Tal vez te lo pueden dar, pero tal vez no aplicar. ¿Y cuánto ganas vos? Ajá, ¿cuál es tu ingreso? 8,000 pesos. No, te dice. No podés. No podés. Bueno, el Fondo Monetario Internacional es exactamente lo mismo, solo que a nivel escala, país. Sí. Entonces, el FMI, para asegurar el retorno de la deuda, te dice, lo invertís en esto, esto y esto, no te vayas a pasar. Cuidadito. Entonces, cuando viene el gobierno y le pide otro préstamo, porque a eso fue Cristian hace poco a Washington, a pedir otro préstamo. Aparte del que ya tenía. Sí, claro, a darse más porque no ajusta, el gasto tributario no ajusta. Entonces vienen las elecciones, ocupan pisto, lo que hay no es, ya está presupuestado, ¿no? Entonces ellos ocupan un excedente. Entonces viene el FMI, se sienta y dice Honduras y hace una revisión del programa monetario. Entonces el programa monetario establece esos indicadores. El año pasado le dije a Honduras que metiera el 5% de la deuda en nómina, el 10% en infraestructura, el 5% en tal. Entonces ellos dicen, lo están haciendo bien, están obedeciendo. Entonces, a eso se refiere el representante del FMI a decir que los indicadores están bien y que la economía está bien. Pero, o sea... No la economía social, sino que la economía social está porra. La economía de endeudamiento. Bueno. Que Honduras está cumpliendo, sí, pero con lo que ellos dejaron para recuperar ellos la deuda. Fíjate eso se refiere. Qué bueno que nos has explicado esto, porque tal vez, o sea, cuando uno ve estas cosas, uno le da como coraje, porque... ¿En qué mundo vivís que me estás diciendo que la economía de Honduras está buena? Como dices, se mamaron normalmente. Pero bueno, gracias, Fabiola, por habernos explicado eso. Ya para terminar, vamos a tocar el punto de los famosos aranceles. Para la gente que está viendo el podcast hasta aquí, estamos desde Caobas Coffee en San Pedro Sula. Ahí están las redes sociales abajo en la descripción para que ustedes puedan venir a disfrutar. Miren qué bonito acá. Tenemos allá la tercera cámara que nos está enfocando ahí las lucecitas y todo muy bonito. Y está el famoso... escarabajito, la cucarachita, como le dijimos normalmente, que es el clásico aquí donde la gente viene a tomar fotos. Sigan a Coffee, Caobas Coffee, para que puedan ver lo que ellos ofrecen ahí. Ok, toquemos el punto, el famoso punto, o lo que está de moda también, aparte de lo de Corio, hay algo que está más de moda que los famosos aranceles. ¿Por qué mucha gente le tiene miedo a esto? Y porque ya veo, y te lo voy a decir así, ya veo gente aquí en Honduras queriéndose aprovechar de eso. Diciendo, no me va a afectar los aranceles, ya por eso le tengo que subir a tal cosa. Y ojo, ¿puedes explicarlo, Fabiola? Sí, mira, los aranceles se determinan en base a los gravámenes de importación. Y no es una simple imposición como lo han visto mediáticamente, que dice Trump, Honduras, el 20% más, y que no sé qué. Sí, pero es para ciertos productos, no es para todas las importaciones, porque existen, por ejemplo, prohibiciones a las arancelarias a la importación, es que esas no son modificables. Existen productos que no se pueden importar también, y existe desgravación arancelaria. Hay aranceles que tenían hace 10 años el 20%, y la ley dice, los tratados de libre comercio dicen de que cada 5 años se desgrava un 10 o un 5% en base se mueva el producto. Porque el arancel no es una medida solo de captación, de decir, Donald Trump está poniendo esos aranceles solo para captar más divisas. No, el arancel, por eso se le llama de otra forma. Fíjate que para gobierno, referirnos a los impuestos del gobierno le llamamos fisco. Para municipal y otras tasas le llamamos tributario. Y para comercio internacional le llamamos aranceles, porque tienen diferentes definiciones o metodologías. Y metodologías. El arancel tiene la metodología de regularizar el mercado internacional. Correcto, puede detenerlo o puede ampliarlo el arancel. En este caso, Trump está tomando la medida correcta. ¿Pero para su país o a favor de la economía? Para toda la zona norte de que ellos predominan, Canadá, México y él. ¿Por qué? Porque una economía desarrollada es una economía que no tiene déficit fiscal, que no está endeudada y que importa
y exporta también al mismo nivel. No existe déficit comercial, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hasta el momento, sí, hasta el momento no tenemos escasez de ningún producto acá. No, eso es una economía desarrollada. Ellos producen todo lo que consumen, produce. Pero ¿qué pasa? Con la movilidad migratoria que existe, que se ha descontrolado hacia el norte, México y Estados Unidos, ya se descontrola un poco los indicadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Trump? Bueno, como no puede detener la migración de un solo, a corto plazo, viene y utiliza los aranceles como medida regulatoria, poniendo barreras técnicas al comercio, aumentándolo para que no aumente el consumo exterior, o sea, las importaciones. Que siga aumentando lo que ellos producen. Correcto. Entonces, en este caso, las medidas arancelarias aplicadas por Estados Unidos tienen ese objetivo. Pero para la economía de ellos, si es así, pues está bueno. Están predominando. No te voy a decir que a nosotros no nos afecta. Nos va a afectar indirecta o directamente. Es más indirectamente, no es tan el impacto de que ya mañana, no, porque como te digo, esa imposición que dio Trump a aranceles es de productos que nosotros importamos, es de lo que se mueve a nivel del norte. ¿Por qué? Porque nosotros nos queda muy caro y es muy largo importar desde Asia. Lejos. De nada sirve que un juguete te salga a 3 pesos si de impuesto venís pagando y de costos logísticos 200 pesos. Yo me di cuenta de nada te sirve. Yo me di cuenta de un caso de algo, yo creo que Carol conoce donde yo compro las cosas en Geo, Electrónica Geo. Yo me di cuenta de un caso y parece chiste, pero es verdad. Fíjate que no sé, hubo un tiempo que estuvieron un poco como tardadas las cosas que sí costaban, que venía lo que compraba por Amazon y toda la onda. Y hubo una vez que hubo un contenedor que vino desde China que era más caro el flete que lo que traía el producto. Eso a mí me dejó un poco gente. Eso. Entonces a los inversionistas analizan todo eso y no les conviene. Aparte que aunque le quieran ellos subir el precio para recuperar la inversión, la gente no te va a dar 200 pesos por un vaso de agua de plástico. O por el paquete menos. Por el paquete menos. Y si con verlo sabes que no sirve. Solo te va a durar 3 días. Sí, nosotros importamos mucho más del norte. Así es. De México y de eso. Por los costos logísticos, por las posiciones arancelarias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que se les quede clavado eso en la mente y no anden diciendo ahí que no es que quedó neutro, que no es que... no es que me caiga bien, pero ahí ya lo explicaste, Carol. Esa medida arancelaria es entre las economías desarrolladas. Para que lo entiendan. Sí, eso es una guerra arancelaria de esas economías que son potencias y que tampoco van a perder. Sí. Aumenta uno, aumenta el otro hasta que llegan ambas son dependientes. Asia siempre ocupa productividad de Estados Unidos, así sucesivamente. Lo que se quiere es llegar a un acuerdo y eso es completamente normal cuando los aranceles se aplican como medida regulatoria, como lo estamos viendo en este caso, cuando colapsan los indicadores económicos de estas economías. Cuando quieren mantener las exportaciones y cuando quieren mantener el nivel de productividad, entonces ahí aplican las medidas arancelarias normales. Gracias. Creo que no terminaríamos toda una noche hablando del tema acá porque creo que sos más que una experta. Y también que tenés amistades, también está la licenciada, que sabe bastante también de esto. No quiere salir. No quiere hablar, lo entendemos. Ahí va a haber un día, Cuando se lance de alcaldesa. Creo que han sido muy acertados tus comentarios, tus respuestas, Fabiola. Déjame decirte que, sí ya sabía que andabas en esto y que otro nivel que lo tenés bien desarrollado. ¿Podemos dar tus redes sociales para que te sigan? Sí, claro. ¿Tenés Instagram? Tengo el Instagram Kaylee Wandique-HN. Bueno, lo vamos a dejar aquí abajo para que la gente solo dé clic.
Correcto. Y vayan a seguirte, ¿verdad? ¿Los vas a aceptar ahí, a los seguidores? Tengo público el Instagram y el TikTok. Así que en TikTok también ahí te vamos a estar etiquetando en los Reels para que la gente pueda también aprender más, porque te pueden consultar, ¿no? Algunos estudiantes de economía de la universidad o alguna otra gente que esté sacando algún diplomado, que se lleve una maestría, tú les puedes orientar o guiar, ¿verdad? Fabiola, con un consejo, Fabiola, para la gente, un consejo no millonario, pero un consejo financiero acertado para los jóvenes, para los jóvenes. Solo uno. Yo sé que pueden dar varios, pero solo uno. Tantos que hay. ¿Qué les puedo decir? Estudiar es la clave de todo. No estudien por ir a ganar una gran cantidad de dinero o por un gran puesto. Al final, por lo que a uno lo respetan es por el conocimiento. No es por el puesto o por tu sueldo. No hay mejor academia que la universidad. No se dejen llevar por políticos que ustedes ven que a veces se decepciona uno. Ahí dice, no es ni bachiller y ganando 100,000 empiras. Bueno, demostremos hay que estudiar para evitar eso. Correcto. Para evitar eso. Esta es la mejor herencia que le pueden dar a sus hijos, el mayor orgullo que le puede dar a sus familiares y sobre todo, lo mejor que usted puede hacer por usted mismo. Que nadie lo detenga para el conocimiento, que el conocimiento es el verdadero poder y el poder se maneja desde la sombra. Gracias. Ese consejo me ha servido de mucho, me va a servir, lo voy a poner en práctica. Muchísimas gracias, amigos, seguidores, suscriptores, gente de TikTok, de Instagram, de Facebook, de Snapchat, pero gracias por darnos seguir y por permitirnos crear estos podcasts para que todos ustedes también estén informados. Les dije que en su momento íbamos a hacer este tipo de podcast porque también ustedes lo han pedido. Ustedes han querido podcasts educativos y aquí les hemos preparado con la licenciada Fabiola, que nos ha dado muy buenos comentarios y nos ha dado respuestas acertadas para la cuestión de la economía y cómo se está viviendo la economía actualmente en Honduras, ¿verdad? Y también un poquito de internacionalmente. ¿Algo más, licenciada, que vaya a agregar? Saludos a todos y gracias por escucharnos y compartan y vernos y también. Sigan a Rebanes que se suscriban, díganles. Suscríbanse. Queremos llegar a los 100,000 suscriptores este año. Nos vemos en la próxima.